No, ahí está grabando. Bien, nos quedamos la clase pasada terminamos el método de cambio de variable. ¿Sí? Hicimos ya 4 ejemplos, bien explicados, y ya nomás lo que tienen que hacer es la tarea, ¿no? Y hoy vamos a comenzar a ver un tema nuevo, que es otro método, sería el segundo método que vamos a estudiar, que se va a llamar método de integración por partes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir un poquito de teoría para que nada más quede el marco de referencia, ¿no? Y el proceso, cómo se va a hacer el proceso. Entonces pongan ahí como tema nuevo, método de integración por partes. Eso va a ser lo que vamos a ver ahora. Y ponen punto y aparte. Este método se aplica de manera general, en integrales que tienen un producto es multiplicación de dos funciones, Y de manera genérica la fórmula, a una le llama U y a otra le llama B. U y B. ¿De acuerdo? Y es aplicable cuando no se puede usar una fórmula directa, ¿sí? Que son las que ya hemos visto, aquí las tiene en el pizarrón, ¿sí? O reducible a directa. ¿Qué significa eso? Que en primera instancia yo tengo que tratar de aplicar una fórmula directa o reducirla a directa. ¿Qué significa eso de reducirla? Pues los conceptos que ya vimos. Si es división, dividir. Si es separable, separar. Si hay que elevar una potencia, elevarla. O sea, todo lo que ya vimos. Si no puedo hacer nada de eso, pues bueno, entonces como segunda alternativa me voy al método de integración por partes. ¿De acuerdo? Bueno, ponen la fórmula de integración por partes ya nos damos directo. Y vamos a dejarla así con las siglas. F de fórmula, I de integración y P de por partes. ¿Sí? Para referirnos a ella le vamos a llamar la FIP. ¿Ok? Y va a ser va a ser la integral de una función U por la función D de B. Si se fijan, son dos funciones, una U y otra B. Y eso va a ser igual el resultado de esta integral va a ser igual a U por B, ahí están las dos funciones, U y B, menos la integral de la función B por la diferencial de U. Esa formulita hay que aprendérsela, ¿de acuerdo? Hay que aprendérsela. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a explicar el método para aplicarla o el proceso. Ponen, para aplicar la fórmula anterior, realizaremos lo siguiente. Entonces ahí va el proceso. Realizaremos lo siguiente. Punto número uno. Se elige la parte que será U. Que será U. Que vean aquí en la fórmula, es precisamente lo primero que me dice. Una parte va a ser U. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿cómo se elige esa parte U? Pues va a haber ciertos criterios que vamos a ir viendo en cada caso, ¿sí? Cuando no sabe uno, al principio que no sabe uno este método, pues lo hace uno por tanteos, ¿sí? De manera a ciegas un poquito, ¿no? Pero ya haciendo problemas, ya hay criterios, vamos a ver lo que es el criterio, ¿no? Entonces, primero elijo la parte que sea. Ok, número 2, por derivadas, o sea, aplicando derivación, calculo la diferencial de U. ¿Por qué requiero de DU? Porque en la parte derecha de la fórmula aquí se requiere de DU. ¿Sí se aclaró? Entonces, si yo ya elegí U, requiero la diferencial de U. Aquí en la parte derecha me la está pidiendo. ¿De acuerdo? Punto número 3. Punto número 3. Se elige, bueno, más bien para que quede más claro, la parte restante de la integral, será d de b. ¿De acuerdo? Será d de b. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la fórmula? ¿Ven? La parte que resta es d de b. ¿De acuerdo? Una parte es u, otra parte es db. Bueno, punto número 4. Por integrales, calculo b sola. Es decir, vean, yo ya tengo d de b, pero yo en mi fórmula del lado derecho me pide tener b, la función b, no la diferencial de b. ¿Cómo le hago entonces? Pues por medio de integración, ¿sí? Integro d de b y llego a b. ¿De acuerdo? Bueno, punto número 5. Habiendo hecho lo anterior, o sea, los preparativos, habiendo hecho lo anterior, ¿sí? Se aplica, ¿sí? Se aplica la FIP, fórmula de integración por partes, ¿sí? O sea, ya tengo, estos del punto 1 al punto 4 son preparativos para que pueda aplicar la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tengo todo listo, ahora sí aplico la fórmula de integración por partes. Coma. La integral resultante, no debe de ser más complicada, no debe ser más complicada que la original, que la original, que la original. Bueno, por si se preguntan, bueno, ¿cuál es la resultante? Esta que está aquí del lado izquierdo es la integral original, la que me están dando para resolver. Y una vez que aplico el lado derecho de la fórmula, la resultante es esta que está del lado derecho. Esta es la resultante. ¿De acuerdo? Siempre tengo que ir checando que la resultante, o sea, la que está del lado derecho, una vez que ya apliqué la fórmula, sea o igual de complicada que la original o menos complicada. ¿Sí? Si resulta que está más complicada, quiere decir que me equivoqué en elegir U y D de B. ¿Sí? Eso es lo que significa, que ya me equivoqué. ¿De acuerdo? Tengo que invertir. ¿Ok? Y ese sería el paso 5. Verificar que la resultante sea igual de complicada o menos complicada que la original. En el supuesto de que sea más complicada,
tengo que invertir la elección de U y de dB. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya este es el paso 5, o el concepto 5. Y pues ya ahí se acaba el proceso, ¿sí? Siempre la resultante o la hago por partes otra vez, ¿sí? O la hago por una fórmula directa, ¿sí? Son las dos opciones, ¿sí? Ahora, de manera genérica, este método se aplica a 4 casos. Y una vez vamos a comentarlos y los vamos a ir viendo uno por uno. ¿Cuáles son los casos? Vean, les vamos a dar unos nombres para que nos permitan identificarlos. El caso número 1, vamos a llamarle que son integrales por partes reducibles. ¿Sí? Reducibles. ¿Qué significa eso? Que se va a ir reduciendo el grado de complejidad de la integral. Y un ejemplo para que lo tengan sería esta, que tuvieran integral de x por x al cuadrado por el seno de 3x de x. Esta es una reducible, ¿sí? ¿Qué va a ir pasando? Que cada vez que yo integre por partes, esta x cuadrada va a ir decreciendo su exponente. En la primera vez va a bajar a x primera y en la segunda vez va a bajar a x0. X0 sería 1. ¿Sí? Y estas reducibles se aplican siempre y cuando haya una parte que sería b a la n, la x es b a la n, y otra parte que sería una función trigonométrica o función exponencial. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ejemplos de este caso. Entonces sería la primera. Vamos a ir viendo en ese orden. El segundo caso clásico de estas integrales le vamos a llamar unas que son cíclicas. ¿Por qué cíclicas? Porque van a ir dando ciclos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, sería la integral de e a la x por el seno de 2x de x. Esta es una clásica integral por parte cíclica. ¿Qué es lo que pasa con esta? Aquí no hay una b a la n que se puede ir reduciendo, como en la anterior. Aquí lo que va a pasar es que a la primera vez que aplique por partes, el seno se convierte a coseno. Y en la segunda vez que aplique por partes, el coseno se convierte en seno. Y voy a llegar a la integral original. ¿Sí? Se los voy a explicar ya con detalle en un ejemplo. Pero este sería un ejemplo clásico de una cíclica. ¿Cuál va a ser el tercer caso típico que vamos a ver? Las funciones inversas. ¿Sí? Cuando tengo una función inversa. Y las inversas, acuérdense, la directa es seno de un ángulo. La inversa sería el arco seno. Un ejemplo aquí para que les quede sería la integral del arco seno de un argumento que sea 3x de x. Todas las integrales que tengan función inversa las vamos a hacer por partes. ¿Sí? ¿Por qué por partes? Porque en mi formulario, aquí está a la derecha, si lo verifican, solo hay fórmulas de funciones directas, seno, coseno, secante cuadrada, tangente, etcétera, pero no hay inversas. Entonces ya como un caso genérico, todas las inversas tienen que hacerse por partes. Y un último caso que vamos a ver sería las funciones que tengan logaritmo natural. Si hay una función con logaritmo natural, se tiene que resolver por partes. Por ejemplo, la integral del logaritmo natural cuadrático de 6x de x. ¿Sí? En este caso, si ustedes también verifican sus fórmulas, no hay ninguna fórmula que me resuelva un logaritmo. No hay. ¿De acuerdo? Entonces, al ver un logaritmo natural, ya ni le pienso y me voy a aplicar el método de por partes. ¿De acuerdo? Pues esos son los casos que vamos a ir viendo con todo detalle, uno por uno.
Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Ahí estaría la teoría. Esa va a ser la teoría. Si vean, no es tanto. Aquí básicamente son los lineamientos generales, ¿no? Vamos a ir haciendo ejemplos. Vamos a hacer de cada caso, cuando menos 2 ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con las reducibles, ¿no? Pues comenzamos con una reducible. Y van a poner esta, vean, una muy sencilla para empezar. Que pusiéramos y igual a la integral de x por el coseno del ángulo que se llama también x y por d de x. Ahí está. Esa es la primera que vamos a hacer y que corresponde a una reducible. Aquí se lo voy a poner. Esa sería una reducible. ¿Sí? ¿Por qué reducible? Porque tiene una parte que es b a la n. Esto que está aquí es b a la n. Y la otra es una función trigonométrica. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Voy a poner aquí la fórmula de por partes para que la veamos todo el mundo de manera inmediata. Integral de u por d de b. ¿A qué va a ser igual? A u por b menos la integral de b por d de u. Esa hay que aprendérsela, les digo. Poco a poco se la van a ir aprendiendo con la práctica. Bueno, entonces, ¿qué me dice el proceso? Eliges una parte que va a ser u y una parte que va a ser diferencial de b. Veanlas, aquí están en su fórmula. Una parte va a ser u y una parte va a ser d de b. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está. ¿Quién puede ser u? Pues hay dos opciones. Que u fuera x o que u fuera coseno de x. Son las dos posibilidades. Bueno, cuando son reducibles, para que se resuelva la integral, el valor de u tiene que ser el valor de b a la n. ¿Qué significa? Que en este caso u a fuerzas tiene que ser la x. Y d de b va a ser lo que resta. ¿Qué resta? Coseno del ángulo por d de x. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está la primera parte del proceso. Elegir u y elegir el restante sería d de b. ¿De acuerdo? Ahora, ya que tengo eso, tengo que aplicar derivadas y aplicar integrales. Entonces, si yo tengo u por derivadas, calculo el valor de d de u, ¿sí? Entonces, aplico derivadas, derivo x, esa está bien fácil, me voy a las fórmulas de derivadas, véanla por favor, y en la fórmula 2, la derivada de x en x, ya quedamos que vale 1, eso lo vimos cuando vimos el repaso. Entonces sería derivada de x en x da 1. Y como requiero la diferencial, por d de x. La derivada está facilísima. ¿De acuerdo? Por si se perdieron, ¿por qué requiero d de u? Porque en la fórmula del lado derecho se requiere d de u. ¿Ya lo vieron? Bueno. Ahora, por integrales, ¿sí? Yo ya tengo la parte que es d de b, pero yo requiero b. Entonces lo que se hace es integro del lado izquierdo, integro del lado derecho. Y al integrar del lado izquierdo se cancelan las dos y me queda b solita. ¿Dónde requiero b solita? Aquí del lado derecho, véanla, y aquí del lado derecho. Por eso necesito integrar para sacar b sola. B sola, por lo tanto, sería la integral del coseno del ángulo x por d de x. Entonces ahora me voy a mis fórmulas de integrales, ¿sale? Que es la fórmula del coseno. Si se fijan, es la fórmula 9. ¿Sí lo ven? ¿Qué es lo único que hay que checar? Acuérdense, que este ángulo sea el ángulo B y que si yo saco la diferencial, aquí esté D de B. Que en ese caso no hay problema, es directo. Entonces sería B vale X y la diferencial de B sería derivada de X en X da 1, como quiero diferencial por B de X. Entonces lo que debe de ser, que es esto, lo tengo acá arriba. Vean, aquí no se cumpliría en el caso de que el ángulo hubiera sido 2x. Si hubiera sido 2x,
La diferencial hubiera dado 2 por d de x. Y me hubiera faltado aquí un 2 y eso lo cancelo como un medio. ¿Sí? Pero aquí como es la primerita, no le complicamos nada. Entonces ahí está. Se cumple total. ¿Qué significa? Que aquí sí es B, ángulo, y aquí sí es D de B. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, aplico la fórmula de integración, la fórmula, quedamos que es la que, la 9. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice la 9? La integral del coseno va a ser igual al seno del ángulo. Entonces sería seno del ángulo que es X. Y como ya integré, aparecería más la constante. ¿Están de acuerdo? Pero en este método, para no estar cargando la constante todo el proceso, la constante la voy a poner hasta el final, cuando ya acabe de hacer todas las integrales. ¿De acuerdo? Entonces ya, ahí lo dejo así. Y esto que está aquí, vean, voy a poner un cuadrito, esto que acabo de poner aquí, sería los preparativos para que pueda integrar. ¿De acuerdo? Son los preparativos. Bien, entonces ya tengo mis preparativos. Ahora sí voy a aplicar mi fórmula de integración por partes, que está aquí arriba. F y P. ¿De acuerdo? Entonces lo pongo aquí, aplico F de fórmula, I de integración y P de por partes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamó la integral original? Se llama Y. Ah, bueno, entonces yo digo Y va a ser igual. ¿De acuerdo? Y comenzamos a integrar. Acuérdense que integrar significa aplicar parte derecha de mis fórmulas. ¿Sí? Entonces voy a aplicar esta parte de la fórmula, toda la parte derecha. ¿Qué me dice? Multiplica U por B. U es esta parte de aquí, B es esta parte de acá, en la diagonal, esta diagonal. Entonces sería U, que vale X, por B, que vale seno de X. Ahí está ya U por B. ¿Sí? Eso ya es solución. O sea, ya integré. Menos, porque aquí está negativo en la fórmula, la integral del valor de B, que vale seno de X, por d de u. D de u es la parte que está aquí, que sería 1 por d de x, ya quito el 1, sería d de x. ¿Sí se entiende lo que hice? Fue nada más aplicar lo que expresa mi fórmula de por partes del lado derecho. Bueno, entonces, la parte que está acá es la integral que se conoce como resultante, ¿sí? La que está quedando como resultante. Esta resultante siempre la voy a comprar contra la original. Esta es la original, la que me pusieron de origen. Esta es la original. Entonces, ¿cómo es la resultante? Véanla, es más fácil, porque la original tenía x por coseno, que son producto de dos funciones. Sin embargo, la resultante ya no tiene x y solo está el seno. Y la integral del seno, pues ya es directa, es a 8. Esa ya no tiene problema, esa ya la hago con una fórmula directa. ¿Sí lo ven? Entonces aquí yo tengo que darme cuenta. Es más fácil que la original. ¿Sí? Por lo tanto, vamos perfecto. El proceso va bien. ¿Sí lo ven? Y para concluir mi integral, pues me faltaría hacer la resultante, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer en la resultante? Nada más checar que este sea el ángulo B y que esta sea la diferencial de B, lo cual sí es, ¿no? Si B vale X, D de B vale D de X, ¿sí? Acá está comprobado, arriba. Si U vale X, D de U vale D de X, ¿sí? O sea, no falta nada. Entonces aplico la fórmula número que quedamos que es la del seno de la 8, ¿vale? Ya, entonces está bien fácil. Entonces Y va a ser igual. Lo que ya se integró, aquí lo repite y repite y repite. Entonces, X, seno de X. Eso ya está integrado. Menos, y ahora pongo la integral del seno. La integral del seno, véanla por favor, fórmula 8, es menos coseno de B.
menos coseno del ángulo que se llama X. Ya acabamos. Cierro más una constante, porque ya no falta ninguna integral por resolver. ¿Sí lo ven? ¿Y qué me faltaría? El paso último que siempre hacemos, que es reducir. Aquí está facilísimo. Reducir el resultado. ¿De acuerdo? Pues, ¿cómo quedaría la reducción? Quedaría X, seno de X, menos por menos da más, y el otro término sería coseno de X y más C. Y ahí estaría la solución de la integral planteada. ¿Sí lo ven? Ahora fíjense, vamos a verla ya está resuelta. Vamos a ver cómo se comportó. Fíjense, la original es esta. Esta de arriba es la original. ¿Cómo es la original? Un producto, X por coseno. La resultante es esta, y aquí ya desapareció la X. ¿Sí lo ven? Ya nomás quedó coseno. Entonces, por eso les damos el nombre de estas de reducibles, porque va reduciendo su grado de complejidad. Y eso mismo se ve en el resultado, vean. Aquí queda X seno, dos funciones, y aquí queda solo una función que es coseno. Ahí se ve que va reduciendo su complejidad. Y ya, eso sería todo. A ver, véanlo, analícenlo y díganme si tienen alguna pregunta. Es la primera, es previsible que haya dudas. A ver, ¿cuál sería? Profe, yo tengo una. ¿Sí? Si la resultante no fuera más fácil, ¿significa que está mal y tengo que tomar otro valor? Es que exactamente lo que acabas de decir. Si la resultante, ahorita les voy a explicar, vamos a hacer lo que esté mal para que lo vean, para que vean cómo se tiene que dar uno cuenta. Si la resultante está mal, hay que invertir U y D de B. Buena pregunta. Ahorita Ok. lo vamos a checar para que vean. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vean, por ser esta la primera, vamos a hacerlo. ¿Qué pasaría si me hubiese equivocado? ¿Sí? Vamos a hacerlo para que vean. Voy a poner aquí una raya de separación para que vean el caso de que hubiera hecho mal la elección, ¿no? Para que vean qué sucede. O sea que no, van a ver que no hay manera de que, bueno, sí hay manera de que me equivoque en la elección, pero pues me tengo que dar cuenta que voy mal, ¿no? Ahí va. Vamos a hacer ahora al revés, que U no sea X, sino que U sea coseno de X, que sería esta, vean, esta parte. Por lo tanto, D de B va a ser lo restante. ¿Qué es lo restante? X por D de X. Ojo, siempre D de B contiene la diferencial de la función. Siempre, no vayan a ponerlo acá arriba. Sí, porque arriba van a derivar. Bueno, ya está. Aquí está equivocado, ahorita lo van a ver. Por derivadas, saco la derivada de U, derivo. ¿De acuerdo? Entonces, D de U va a ser igual. Entonces, me voy a derivar, es la derivada del coseno. Vean, se los voy a poner aquí. Derivada del coseno. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Vean, fórmula 14. Derivada del coseno es menos el seno del ángulo por la derivada del ángulo. Ah, pues voy a hacer eso. Entonces sería menos el seno del ángulo, que es X, por la derivada de X, que da 1. Y como es diferencial, por d de X. Ahí está la derivada, la diferencial de U. Y por integrales, ¿sí? Aquí integro, acuérdense, integro. Bueno, para obtener B, integro acá, integro acá. A la hora de integrar del lado izquierdo, queda B solita. B sola es la integral de X por B de X. ¿Qué fórmula voy a aplicar de integración? La que más hemos usado, la fórmula 4, la de B a la N. Se las pongo. La fórmula que voy a aplicar es la de B a la N. Ahí está. ¿De acuerdo? En este caso, B es igual a X y N es igual a 1. Ahí les pongo los términos. Este es B
n vale 1, y si saco la diferencial de x, sí da de x. Entonces la integral de x está facilísima. X a la 1 más 1, 2. Sobre 1 más 1, 2. Aquí acuérdense que saldría la constante, pero esa la voy a dejar hasta el último. ¿De acuerdo? Ya está. Esos son los nuevos preparativos. Equivocados. Ahorita van a ver por qué están equivocados. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora sí, aplico mi fórmula de integración por partes. Entonces, y va a ser igual. Aquí está la fórmula, para que no se pierda. ¿Qué me dice? U por B. U, ¿qué es esto? Por B, ¿qué es esto? Siempre la diagonal. Siempre, siempre. Con ese orden. Entonces sería U vale coseno de X por B, que vale X cuadrada sobre 2. Ahí está. U por B. Menos, aquí está el negativo en la fórmula, la integral del valor de B, que acabo de decir que es X a la 2 sobre 2, por D de U. D de U siempre es la parte que quedó acá arriba. Por menos seno de X por D de X. ¿Están de acuerdo? B por D de U. ¿De acuerdo? Así me dice la fórmula tal cual. Bueno, le voy a dar orden para que lo vean bien clarísimo. Doy orden. Entonces lleva a quedar primero la variable x cuadrada sobre 2 por el coseno del ángulo. Vean, así ya no requiero ni paréntesis. Acá arriba sí se requiere porque podría haber la confusión de si eso forma parte del coseno, la x cuadrada, pero no forma. Entonces, para que quede clarísimo, lo pongo primero la función y luego la trigonométrica. Luego, menos por menos da más. ¿De acuerdo? El coeficiente es este 2, pero está abajo, un medio, y me quedaría la integral de esto que se llama x cuadrada por esto que se llama seno de x y por d de x. Los signos ya están considerados. ¿De acuerdo? Ahora sí se ve clarísimo. Esta integral que está aquí sería la resultante. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la resultante. Y la tengo que vigilar cómo es respecto a la original. Y véanlo, aquí ya salta. Aquí la resultante dice x cuadrática por seno. Y la original era x primera por coseno. ¿Qué está pasando? Que la resultante está más complicada. La x subió de grado, de 1 a 2. Entonces, por lo tanto, aquí yo tengo que darme cuenta, ah, caray, eso está más complicado. Y cuando está más complicada, significa que yo la regué en elegir, o me equivoqué en elegir U y D de B. ¿Sí lo ven? Ahí se ve cómo está equivocada la elección. Y si ustedes dijeran, bueno, esta la voy a hacer por partes otra vez, y se vuelven a equivocar en la siguiente, va a subir X cúbica por coseno. Y así va a ir haciéndose más y más complicado. ¿Por qué? Porque me equivoqué, elegí mal U y D de B. No sé si quedó claro, compañero. Yo, profe, tengo una Ujú, duda. ujú. Entonces, para saber escoger cuál, debemos escoger como, bueno, o derivar lo más complicado. No, en este caso, cuando es una B a la N, fíjate, básicamente, fíjate en esto. Esta parte que está aquí es una B a la N y esta parte es una trigonométrica. Entonces, cuando hay una B a la N, una X a la N, una potencia de la variable, esa B a la N tiene que ser 1. O sea, está facilísimo. Si tomas al revés que esa B a la N sea diferencial de B, al integrar B a la N te da B a la N más 1. Ya se complicó. No sé si quedó clara la explicación. Ah, ya ¿Sí? entendí, sí. Ahorita vamos a hacer otra para que vean cómo es exactamente ese criterio, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? Todo el mundo se da cuenta aquí cómo se complicó, ¿no? O sea, queda clarísimo que esta x cuadrada es más complicada que esta x primera. ¿Sí? Ahí se ve la complicación.
Respecto a la otra función no pasa nada, porque el coseno nomás cambió a seno, o sea, sigue siendo igual de grado de complejidad. Pero la que sí se complicó fue la b a la n. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Bueno, pues vamos a hacer una segunda reducible para que vean. Ahí está completita, sáquenle foto o tomen captura de pantalla, ¿no? Vamos a hacer la segunda integral por partes. Ay, perdón, esa es la primera, ¿no? Esa es la primera. Entonces vamos para la segunda. Ya con la segunda van a ver que pues, el criterio está bien sencillo. Entonces, integral 2 por partes lleva a ser igual a una integral de x al cuadrado por una e a la 3x por d de x. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Si se fijan, aquí tienen que darse cuenta que esta parte es una b a la n. ¿Sí? Y esta parte es una función exponencial que es e a la u. Esa es una e a la u. ¿Sí? Entonces yo como veo que hay una b a la n, esta b a la n tiene que ser a fuerzas u para que yo resuelva la integral. Entonces, una parte va a ser u, una parte va a ser d de b. ¿Vale? ¿Quién va a ser u? Ya lo dijimos, va a ser x a la 2. Ese va a ser u. ¿Quién va a ser d de b? E a la x por d de x, e a la 3x. Aquí se las complicó un poquito al darle una función, un exponente 3x, ¿sí? El 3 es lo que va a estar un poquito dando más trabajo, ¿no? Bueno, ya quedó. Por derivadas voy a derivo, ¿sí? Voy a sacar d de u, ¿sí? D de u. Entonces aplico la fórmula 6.1, esa ya se la tienen que saber de memoria, ¿eh? La 6.1, acuérdense, es la de x a la n. Ahí está, 6.1, x a la n. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice mi derivada de x a la n? Aplicándola sería n por x a la n menos 1. Y como quiero la diferencial, por d de x. Ya está la diferencial de u. ¿De acuerdo? Y por integrales, integro acá, integro acá. Entonces, b sola va a ser la integral de e a la u, que es 3x, por d de x. ¿De acuerdo? Y me voy a mis fórmulas de integrales. ¿Sí? ¿Qué fórmula voy a aplicar? La de e a la u, que es la fórmula, ahorita se los digo. E a la u es la fórmula 7. Ahí está. ¿Sí la ven? E a la b, d de b. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que checar nada más? Que este argumento sea b y que aquí haya la diferencial de b. Si no hago ese chequeo, está mal todo lo que hagan, lo sucesivo. Entonces, b vale 3x. La diferencial de b vale, derivada de x en x da 1. Por 3 queda 3. Y como quiero la diferencial, por d de x. Y acuérdense que esto debe ser lo que tenga acá como d de b. ¿De acuerdo? Eso es lo que debe de estar allá arriba, lo que debe de ser. Entonces, si yo lo comparo, me doy cuenta, es evidente que aquí me falta el 3, ¿sí? Para que sea d de b. Y como yo pongo el 3, que es una constante, acá afuera la tengo que cancelar. Entonces, ahora sí, con eso, ahora sí es d de b y esto es b, o b y d de b. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ya puedo aplicar la fórmula 7. Ahí está la 7. ¿Qué me dice que la integral de e a la b de b es igual a e a la b más c? Ah, pues lo aplico. Pues va a ser igual. No se me olvide lo que complemente un tercio de e a la b, e a la 3x. Y aquí aparecería mal la constante. Pero ya quedamos que eso hasta el último lo voy a poner. Y ya está. Estos son los preparativos para poder aplicar la fórmula de integración por parte. ¿Sí? Esos son los preparativos. ¿De acuerdo? Ok, entonces aplico
fórmula de integración por partes la primera vez. Ahorita van a ver que vamos a aplicarla 2 veces. ¿De acuerdo? Entonces, y va a ser igual. Les pongo aquí la fórmula por si ya se les olvidó. Integral de u por d de b. Va a ser igual a u por b menos la integral de b por d de u. Ahí está. Esa es la fórmula de integración por partes. Entonces, como ya tengo los preparativos, ya nomás aplico. Dice, pon u por b. Acuérdense, u por b es esta diagonal. Acá está arriba u, acá está abajo b. Entonces sería u x cuadrada por b, que vale 1/3 de e a la 3x. Ahí está u por b. ¿De acuerdo? Y cierro paréntesis. ¿Sí? U por b. Menos, dice la fórmula, la integral del valor de b. B vale e a la 3x sobre 3. Ya le puse otra forma más fácil, esta que está aquí. Del valor de b por d de u. Y pongo d de u que vale, acá está arriba, siempre es d de u es la que está acá arriba, 2x por d de x. ¿Están de acuerdo? Ahí está ya. Ahora, para que yo pueda ver bien claro cómo va la resultante, voy a dar orden. Entonces quedaría así, vean. Y va a ser igual. Doy orden a los dos términos. ¿Cómo me queda? Me queda x a la 2 sobre 3 por e a la 3x. Ven, ya ordené. Signo positivo, coeficiente 1/3, variable y función. Eso ya se los he explicado varias veces. Siguiente, menos, porque es menos por más adentro, es menos. Coeficiente da 2/3, ese 2 que está arriba, ese 3 que está abajo. Y la variable me queda, digo, la integral me quedaría de la variable que es x por la función que es e a la 3x y por diferencial de x. Ven, ya se ve más claramente, ¿no? Y esta integral que está aquí sería la resultante. ¿Y la ven? Entonces ahora sí yo comparo cómo es la resultante que está aquí respecto a la original que está aquí. ¿Quién me dice? ¿Más fácil o más complicada? Complicado. ¿Más complicada? ¿Sí están de acuerdo con el compañero? No es cierto, está más fácil porque redujo una potencia. Exactamente. La original era x cuadrada por e a la 3x. Pero la resultante es x a la primera por la misma e a la 3x. Eso está más fácil. ¿Sí están de acuerdo? Está menos complicada. Entonces aquí me tengo que dar cuenta de eso, ¿eh? Esta es más fácil o menos complicada que la original. Que la original. ¿Sí están de acuerdo? Por lo tanto, mi proceso va perfecto. ¿Sí lo ven? Ahí está. Ahora, ¿cómo resuelvo la resultante? Pues como me sigue quedando un producto de dos funciones, que es x por e a la 3x de x, esta tengo que resolverla por partes. No hay otra manera más que por partes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces resuelvo, ¿sí? La resultante por partes. ¿De acuerdo? Otra vez, ¿eh? Por partes. Bueno, entonces vamos a tomar aquí, acá voy a hacer los preparativos del lado izquierdo. Una parte va a ser U, una parte va a ser D de B. ¿Quién me dice en la resultante? Esa es la resultante. ¿Quién va a ser a fuerzas el valor de U? Alguien que me comente, por favor. ¿Cómo, profe? Sí. Acuérdense que para aplicar la de por partes que está aquí arriba, tengo que elegir la parte que será U y la parte que será de B. U solo puede ser o X o E a la 3X. U. ¿Quién debe ser U? ¿Quién me comenta? X.
X, exactamente. X. Para que cuando ya aplique la derive, la X va a desaparecer. ¿Sí? Que se le baja un grado. Y D de B tiene que ser el restante. D de B tiene que ser E a la 3X diferencial de X. Vean, además no hay pierde. Si acá tomé arriba U como X cuadrada y fui bien, acá tengo que tomar U otra vez como X, pero a la primera. ¿Sí están de acuerdo? O sea, no hay pierde. Entonces ahora sí, por derivadas, derivo, saco la diferencial de U. Derivada de X en X da 1. Como es la diferencial, por D de X. Vean cómo ya derivé y desapareció la X. ¿Sí lo ven? Y por integrales, integro acá. Esa ya no lo tengo que hacer, ya está hecha acá arriba. ¿Sí? O sea, no la tienen que hacer otra vez, pues ya está hecha. ¿Cuánto da la integral de B? Va B, da B. Y la integral de E a la 3X da 1/3 de E a la 3X más E. No le pongo la C ahorita. ¿Sí están de acuerdo? Ya la hice hasta aquí arriba. No tengo por qué hacerlo otra vez. ¿Vale? Ok, entonces ya tengo los preparativos. Entonces ahora sí yo digo, aplico, ¿sí? Fórmula de integración por partes, la segunda ocasión para resolver la resultante. Entonces ahí les va. Lleva a ser igual, lo que ya se resolvió, hay que irlo repitiendo nada más. X a la 2 sobre 3 por E a la 3X. Eso ya está integrado. Luego, menos 2/3 que multiplica. Ese que no se me olvide, ese coeficiente, hay que ponerlo. Y para resolver esta, pues aplico la por partes. Aquí está arriba, a la derecha. Me dice U por B. Acuérdense de la diagonal. Este es U, este es B. ¿Sí están de acuerdo? U por B. Entonces lo hago. U sería X, ¿de acuerdo? Por E a la 3X sobre 3. Ya le di orden. ¿De acuerdo? Ahí está. Esta por esta. Ese es U por B. Menos la integral del valor de B, que vale 1/3 de E a la 3X. Y una vez voy a aprovechar y voy a sacar el tercio. Entonces sería 1/3 integral de E a la 3X, que es B, por D de U, que está acá arriba. Y D de U vale 1D de X. Entonces, D de U vale D de X. Y cierro. Esta que está aquí sería la nueva resultante. Esa es la nueva resultante. ¿Sí la ven? Y aquí tengo la obligación de detenerme y ver cómo va la resultante respecto a la original. ¿Y quién me dice es más fácil o más difícil? Pues mucho más fácil, ¿no? Porque el original tenía x cuadrada por e a la 3x. La primera resultante era x e a la 3x y la nueva resultante ya no hay x. Esa ya es una fórmula directa. ¿Sí lo ven? Fórmula directa. Entonces, en este caso, esa resultante es más fácil, más fácil. E incluso ya es directa. Directa. ¿Sí están de acuerdo? Y de hecho, esta integral ya la hice acá, ¿ven? Esa es la que ya hice desde la primera vez que apliqué por partes. Que la fórmula, para que me quede la fórmula ahí, quedamos que es la 7. Aquí la ven, fórmula 7. ¿De acuerdo? Más fácil, directa, fórmula 7. ¿Sí? Entonces ya integro, ya con eso concluiríamos, integro. Entonces aquí va a ser igual, y igual. La primera, pues ya nada más la vuelvo a escribir, sería x cuadrada sobre 3 por e a la 3x. Eso no tiene problema, nomás lo reescribo. Hago ya la separación, sería menos 2/3 por x e a la 3x sobre 3. Ahorita voy a hacer la reducción. Y menos por menos da más, ¿de acuerdo? 2/3, ahí ya lo pongo, por este 1/3, ¿sí están de acuerdo? Y la integral de e a la 3x da, acá está arriba,
pues da e a la 3x sobre 3. Eso es lo que da la integral de e a la 3x. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ya estaría. Como ya no falta de integrar nada, aparece más la constante. ¿Sí? Ahora ya terminamos, ¿eh? Ya aquí, nomás lo que me falta ya es hacer la reducción del resultado. Entonces, falta reducir. ¿Sí? Que eso ya es bien fácil. Entonces me va a quedar así y igual. Entonces lo primero ya estaba reducido, sería x cuadrada, otra manera de ponerlo, e a la 3x todo sobre 3. Es lo mismo. Menos, entonces aquí el coeficiente sería 2 sobre 9. Si lo ven, ¿por qué, no? 3 que está abajo por 3 que está abajo da 9. Que multiplica a x por e a la 3x. Ahí está. Más, y vamos a ver el coeficiente último, sería 2 por 1, que da 2. 3 por 3, 9 y por 3, 27. 27. Y e a la 3x. Y como ya acabamos de integrar todo, aparece más la constante. Y eso sería mi resultado. ¿Sí lo ven? Y fíjense cómo aquí se nota en el resultado cómo, por qué le llamamos reducible. ¿Qué pasó con las integrales x a la 2, x a la 1, no x, o x a la 0? ¿Sí están de acuerdo? Ahí se ve que se va reduciendo la complejidad. Ahora, si vemos las integrales, la original, espérenme tantito que aparezca la original. Ahí está. La original es esta. X cuadrada por e a la 3x. Esta es la original. ¿De acuerdo? A la primera aplicación de la por partes, baja la x cuadrada a x primera. Y a la segunda aplicación de la por partes, la x primera, aquí es como si tuviera aquí adentro x a la 0. X a la 0 es 1. Entonces ahí se ve clarísimo cómo se fue haciendo menos complicada. X a la 2, x a la 1, x a la 0. Pero acuérdense que x a la 0 pues es igual a 1. Por eso no. Aquí es como si estuviera el 1. ¿Sí lo ven? Y ya. Eso sería todo mi ejemplo, ¿no? A ver, preguntas, véanlo con toda calma y díganme si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Y aquí que apliqué 2 veces por partes, tengo que hacer 2 veces los preparativos. En esto dice 2 veces. ¿Sí lo ven? Primer preparativo, primera vez, segunda vez. ¿Sí? Para la tercera integral ya no fue por partes, ya fue directa. Esta tercera fue la fórmula 7. Por eso ya no se hizo una tercera vez la aplicación de la fórmula. ¿Preguntas? Nada, ¿no? Okay. Yo Sí, tengo una. adelante. Eh, o sea, esta es la cíclica, ¿no? Creo que nos dijo. No, esta es la reducible. Ah, el reducible. Bueno, Sí, al aplicarlo la primera vez, ¿nos daremos cuenta si se necesita aplicar de nuevo? O... sí, te das cuenta por la integral resultante. Aquí en esta vela, por favor, está. Tú te das cuenta que te quedan dos funciones, u por b. Aquí se da uno cuenta, pues tengo que aplicar por partes. Y en la tercera resultante, o en esta resultante, perdón, la segunda, aquí ya te tienes que dar cuenta que ya no hay un producto de dos términos, solo es a la b. Por eso ya dijimos que era la de fórmula número 7. ¿Sí está claro? Ok, ya. Sí, ya entendí. ¿Ya? Vean, si por ejemplo en el examen les pusiera, que no lo vamos a hacer porque sería mucho trabajo, integral de x a la 3, x a la 3 por d de x, por x a la 3 por e a la x de dx,
Aquí, ¿cuántas veces voy a aplicar por partes? El exponente, que es 3. ¿Sí lo ven? Acá en el anterior apliqué 2 veces, pero si está la 3, aplicaría 3 veces por partes. Así igualito como lo que hice, lo cual será muchísimo trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cómo me doy cuenta que es reducible? Se lo reitero, que una parte de la multiplicación es b a la n. Ahí lo veo que es reducible. Y esa b a la n tiene que ser u, y d de b va a ser lo restante. ¿Sí lo ven? Ese es el criterio. Ahora, si no se dan cuenta y la riegan, pues bueno, se van a dar cuenta en la primera vez que lleguen a algo más complicado, como lo hicimos acá. Aquí me equivoqué intencionalmente en la elección y cuando llego a la resultante ya me dio más compleja. Pasó de x a la 1 a x a la 2%. ¿Sí lo ven? Ahí está. O sea, tiene que ser uno bien abusado checando, la resultante. Si se va haciendo más fácil, más difícil o no es el caso, ¿no? Bueno, ¿preguntas más? ¿Dudas? No, Bueno, sí, adelante. bueno, de una vez. Entonces, tenemos que dejarlo a un resultado más fácil y si se puede, pues le volvemos a aplicar la fórmula. Sí, güey. Sí, si la integral resultante no es directa, como esa, véalo aquí te la pongo, esta que es resultante no es directa, pues esa la tienes que resolver a fuerzas por partes. Si la integral resultante ya es fórmula directa, pues ya aplicas fórmula directa. ¿Sí estamos? Ok, ya, gracias. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos. Son 5:02. Nos vemos a las 5:12. 5:12, ¿vale? Órale, pues. Voy a poner aquí detener grabación.